¿Te has preguntado alguna vez por qué, en un mundo tan ruidoso, parece que quienes más logran son los que menos hablan? Hoy quiero invitarte a descubrir un camino diferente, uno donde la calma y la moderación en tus palabras sean claves para transformar tu realidad. Imagina poder enfrentar cada situación con la mente fría, elegir con precisión lo que compartes y proteger tu energía de la sobreexposición. Suena casi contradictorio en esta era de redes y apariencias constantes, pero es justamente lo que la filosofía estoica nos enseña. La fuerza no siempre se expresa en hablar más o reaccionar primero, sino en saber callar, pensar con claridad y actuar con sabiduría. El propósito es sencillo: invitarte a un cambio real. Quiero retarte a reflexionar, a dar pasos concretos para transformar tu forma de hablar, de actuar y de pensar. Y sobre todo, quiero que tú mismo te comprometas con esta nueva perspectiva. Primera acción. Deja aquí abajo un comentario con la frase: hoy elijo la calma y el silencio constructivo. Soy dueño de mis palabras y mi energía. Este acto simbólico será tu declaración de intenciones, tu forma de decir: sí, estoy listo para dominar cada aspecto de mi vida con la ayuda de la calma y la sabiduría estoica. Número 1. Importancia de hablar menos y ser reservado. Entiendo que hablar menos y ser reservado puede sonar como una actitud pasiva, pero en realidad es una forma poderosa de protegerte y de mantener el control sobre tu vida. En el momento en que filtras lo que compartes, te vuelves menos vulnerable a ser malinterpretado o juzgado. No se trata de crear una barrera, sino de decidir conscientemente qué parte de tu historia quieres que los demás conozcan. Cada vez que pausas antes de hablar, te estás dando la oportunidad de evaluar si lo que vas a decir aporta valor, o si es mejor conservar el silencio. En lugar de reaccionar de inmediato, puedes preguntarte: ¿esto realmente merece ser dicho? Con el tiempo, te darás cuenta de que muchas cosas no necesitan ser expresadas. El control de la información personal es esencial. Ser reservado no significa aislarse, sino escoger cuidadosamente qué detalles de tu vida compartes y ante quién. No todo el mundo necesita saber tus problemas, tus planes o tus emociones. Piensa en las redes sociales, en conversaciones laborales o incluso en la familia. Es tentador compartir todo lo que piensas, pero cuando defines límites claros sobre qué revelas, estás protegiendo aspectos valiosos de tu vida. No se trata de ser frío o distante, sino de proteger tu paz mental y tu estabilidad emocional. Define claramente esos límites y date el permiso de no compartir todo. Cuando decides hablar menos y ser más reservado, cada palabra que eliges comunicar adquiere un impacto mayor. Es una cuestión de calidad sobre cantidad. Una frase precisa y clara puede ser mucho más poderosa que varios minutos de explicaciones innecesarias. Piensa en aquellas personas que transmiten mensajes de forma concisa y directa y observa cómo logran captar la atención. Practica la precisión en tu discurso. Evita los rodeos. Utiliza silencios estratégicos para subrayar lo que realmente importa. Cuando tus palabras tienen peso, las personas te escuchan con mayor atención y respeto. Al hablar menos, también abres un espacio valioso para la introspección. En vez de reaccionar inmediatamente a todo lo que sucede a tu alrededor, te das el tiempo de analizar tus pensamientos y emociones antes de expresar una respuesta. Este hábito fortalece tu capacidad de autoconocimiento y de gestión emocional. Tómate unos minutos al día, al inicio o al final de la jornada, para practicar el silencio consciente. Repasa tus emociones y metas y observa cómo, en ese espacio de introspección, surgen respuestas y soluciones que de otra manera pasarían desapercibidas. La moderación en la palabra es el primer paso hacia la calma. Controlar lo que dices fortalece tu autocontrol
y disminuye la posibilidad de reaccionar de forma impulsiva. Imagina una discusión intensa. La tendencia natural es responder de inmediato, pero si tomas una pausa, respiras profundamente y reflexionas sobre el objetivo real de esa comunicación, te será más fácil elegir una respuesta serena y constructiva. Este simple gesto puede marcar la diferencia entre un conflicto mayor o una resolución pacífica. A menudo olvidamos que no todo lo que pensamos merece ser dicho. Un mensaje breve y claro puede ser más persuasivo que largas explicaciones que solo confunden al receptor. Antes de hablar, haz un borrador mental de lo que deseas expresar. Si no es esencial, omítelo. Al hacerlo, descubrirás que lo que permanece no solo es lo más importante, sino también lo más valioso. Ser reservado no significa ser frío o distante. Al contrario, es una estrategia que busca aportar valor a las interacciones. Antes de compartir algo, pregúntate por qué deseas hacerlo. ¿Realmente aporta algo al otro? Si no es así, quizás sea mejor guardarlo. En el caso de tus planes personales, mantenerlos en silencio durante las fases iniciales puede protegerte de influencias negativas y de presiones innecesarias. No todo el mundo necesita conocer tus ideas antes de que estén consolidadas. Comparte tus logros una vez que estén en marcha, no cuando apenas son un proyecto. Cuando te expresas con moderación, las personas te perciben como alguien seguro de sí mismo y con criterio firme. No necesitas llenar los silencios por nerviosismo, sino abrazar el poder de la pausa. Habla con serenidad y proyectarás una imagen de fortaleza que genera respeto y confianza. Al final, el silencio es un espacio para la contemplación. Al no sentir la urgencia de hablar, permites que florezcan ideas y soluciones. Practica momentos de silencio consciente en reuniones o discusiones y observa cómo cambia la dinámica. En esos espacios de reflexión, puedes reorientar el rumbo de una conversación y aportar una perspectiva más clara y constructiva. Epicteto decía que la naturaleza nos dio 2 oídos y una sola boca para enseñarnos que vale más escuchar que hablar. Este consejo es profundamente aplicable a la vida diaria. Al priorizar la observación sobre la reacción inmediata, estás practicando un principio central del estoicismo: el poder de la moderación y el autocontrol. En un mundo donde la información fluye de manera constante, hablar menos y escuchar más es un acto de fortaleza, de inteligencia y de equilibrio interno. Así, transformas el silencio en tu aliado y descubres que hablar menos no solo es una muestra de reserva, sino también de sabiduría y poder personal. Número 2. El silencio como escudo protector. El silencio puede ser interpretado de muchas maneras. Para algunos es sinónimo de debilidad, de falta de respuestas o de sumisión. Sin embargo, para quienes comprenden su verdadero poder, el silencio es una muralla, una fortaleza, un escudo que protege la mente y el espíritu del ruido externo. En un mundo donde todos compiten por ser escuchados, donde las palabras se lanzan sin filtro y las opiniones se imponen sin reflexión, aprender a callar es una muestra de sabiduría, de control y de fortaleza. El silencio es una barrera contra el ruido externo. Nos protege de críticas innecesarias, de conversaciones vacías, de la sobrecarga de información que muchas veces contamina nuestra paz mental. No todo lo que se dice merece nuestra atención y no toda crítica necesita una respuesta. A veces, el simple acto de ignorar una provocación es más poderoso que cualquier argumento. En las redes sociales, por ejemplo, vemos discusiones interminables, comentarios negativos que buscan desestabilizar, opiniones disfrazadas de ataques personales. En estos casos, el silencio no es solo una opción, sino la mejor respuesta. Responder a todo, justificarse ante cada crítica, dar explicaciones innecesarias, solo alimenta la energía negativa,
Pero cuando eliges el silencio, demuestras que nada de eso tiene poder sobre ti. El silencio también es una salvaguarda emocional. Cuando hablas menos, evitas verbalizar pensamientos que pueden agrandar conflictos. Muchas veces, en el calor de una discusión, decimos cosas de las que luego nos arrepentimos. En cambio, cuando practicamos el silencio estratégico, damos espacio a la reflexión. Permitimos que las emociones se calmen antes de responder. No es una evasión, es un acto consciente de control emocional. Si alguien intenta provocarte con palabras hirientes, si una discusión se torna agresiva, si la tensión crece, el simple hecho de no responder de inmediato puede cambiar completamente la dinámica. Es como apagar un fuego al privarlo de oxígeno. Sin combustible, la llama se apaga, y en ese silencio proteges tu paz. Cuando callas, observas más. Es en la quietud donde realmente puedes analizar lo que sucede a tu alrededor. Notas los gestos de los demás, sus tonos de voz, sus verdaderas intenciones. Descubres matices en las conversaciones que de otro modo pasarían desapercibidos. En una reunión de trabajo, por ejemplo, en lugar de apresurarte a hablar para hacer valer tu opinión, puedes elegir escuchar primero. Al hacerlo, no solo captas mejor la información, sino que también percibes detalles clave que otros pueden ignorar. Este tipo de observación profunda te da ventaja, porque en un mundo donde todos compiten por ser escuchados, pocos dominan el arte de escuchar. El silencio también otorga claridad al tomar decisiones. Cuando la mente está llena de ruido, de opiniones ajenas, de distracciones constantes, es difícil pensar con claridad. Pero en el silencio encuentras espacio para organizar tus ideas, para evaluar los pros y los contras sin presiones externas. Antes de responder a un correo conflictivo, antes de tomar una decisión importante, antes de reaccionar impulsivamente, date un tiempo de silencio. Respira, reflexiona y luego actúa con plena conciencia. Practicar la quietud verbal también cultiva fortaleza interior. Resistir el impulso de reaccionar ante cada provocación, no caer en la trampa de responder automáticamente, entrenar la mente para no depender de la validación externa. Todo esto es parte del desarrollo de una disciplina mental sólida. Si alguien te critica de forma injusta, si recibes un comentario negativo que intenta desestabilizarte, en lugar de apresurarte a defenderte, prueba con el silencio. No porque no tengas respuesta, sino porque no necesitas darla. Y cuando logras dominar esta capacidad, te vuelves inmune a las manipulaciones de los demás. El silencio también te protege de influencias ajenas. Cuando hablas demasiado, cuando compartes tus pensamientos sin filtro, abres la puerta para que otros proyecten sobre ti sus propias inseguridades y limitaciones. No todas las personas tienen buenas intenciones y no todos los consejos que recibes están hechos para ayudarte. Guardar para ti ciertos aspectos de tu vida, como tus planes, tus proyectos o incluso tus preocupaciones, te permite avanzar sin el peso de las opiniones ajenas. No necesitas la aprobación de todos, y cuanto menos reveles, más poder tendrás sobre tu propio camino. Ser una persona de pocas palabras mejora la escucha activa. Cuando no tienes la urgencia de hablar, cuando no sientes la necesidad de interrumpir, desarrollas la capacidad de comprender mejor a los demás. Escuchar sin apresurarse a responder te permite ver las cosas desde otra perspectiva. Te ayuda a empatizar de manera genuina y a construir relaciones más profundas. En una conversación, en lugar de pensar en qué vas a decir después, enfócate en lo que la otra persona realmente está comunicando. A veces, el simple acto de escuchar es la mejor forma de responder. El silencio reduce las confrontaciones innecesarias. Cuantas más palabras dices, más posibilidades hay de que sean malinterpretadas.
de que generen conflictos donde no los había. En una discusión, limitarse a los hechos, hablar solo cuando sea necesario, evitar comentarios personales y practicar pausas estratégicas pueden marcar la diferencia entre una conversación productiva y un enfrentamiento destructivo. El silencio refuerza el autoconocimiento. Cuando callas, te escuchas a ti mismo. En la ausencia de ruido externo, puedes identificar mejor cómo te afectan las situaciones, qué emociones surgen en ti y cómo puedes manejarlas de manera más efectiva. Llevar un diario de pensamientos, reflexionar antes de hablar, darte momentos de introspección, todo esto contribuye a un mayor nivel de conciencia sobre quién eres y qué es lo que realmente quieres. El silencio también fomenta la empatía. Al no sentir la urgencia de hablar, desarrollas una mayor disposición para captar las necesidades y emociones de los demás. En una discusión familiar, en lugar de interrumpir para dar tu punto de vista, intenta escuchar hasta el final, no para responder, sino para comprender. La mayoría de los conflictos surgen porque las personas no se sienten escuchadas. Dominar el silencio puede ser una de las herramientas más poderosas para mejorar tus relaciones. Marco Aurelio decía, la mejor respuesta a la ira es el silencio. En un mundo donde la reacción inmediata es la norma, elegir el silencio como respuesta es un acto de control absoluto. En las redes sociales, en discusiones cotidianas, en momentos de tensión, un verdadero estoico no se deja arrastrar por la impulsividad. Su silencio no es debilidad, sino un arma de paz. Un recordatorio de que el verdadero poder no está en hablar más, sino en saber cuándo es mejor callar. Número 3. La calma que se contagia. La calma es una de las cualidades más subestimadas en la sociedad actual, donde la prisa y la reactividad parecen ser la norma. Pero en medio del caos, la serenidad es un refugio, una fuerza que no solo beneficia a quien la cultiva, sino que también influye en todos los que lo rodean. Una persona tranquila puede cambiar la dinámica de una conversación, transformar un ambiente de trabajo y hasta evitar conflictos antes de que estallen. La calma se contagia, y cuando una persona la domina, se convierte en un punto de equilibrio para los demás. En cualquier discusión grupal, basta con la presencia de alguien sereno para que las emociones se estabilicen. La serenidad no es indiferencia, es firmeza en el control de las propias reacciones. Cuando una persona mantiene su tono de voz neutral y no se deja arrastrar por la tensión del momento, obliga a los demás a bajar el ritmo. En un entorno de estrés o conflicto, quien conserva la calma se convierte en una especie de ancla emocional. Su actitud transmite un mensaje sutil pero poderoso. No hay razón para perder el control. Se puede encontrar una solución sin recurrir al caos. Las personas buscan naturalmente a aquellos que transmiten seguridad, y la tranquilidad es una de las formas más profundas de demostrar fortaleza. Un individuo calmado se convierte en un punto de referencia, alguien a quien otros recurren cuando las cosas se salen de control. En una crisis familiar, en un problema laboral, en una situación de incertidumbre, el ser humano se siente atraído por aquellos que irradian estabilidad. Y esta es la clave. La calma genera confianza. No se trata solo de lo que dices, sino de cómo lo dices. Una respuesta serena inspira más respeto y credibilidad que una explosión emocional. El autocontrol es contagioso. Si en un entorno de tensión alguien baja la intensidad, los demás tienden a imitarlo. Esto es especialmente visible en el liderazgo. Un líder que no pierde la compostura, que responde con serenidad y claridad, genera en su equipo un ambiente más estable. No necesita gritar para hacerse escuchar, no tiene que imponer autoridad con agresividad.
Su control sobre sus propias emociones se refleja en la forma en que dirige a los demás. Y lo mismo ocurre en cualquier relación. Una persona calmada reduce la probabilidad de confrontaciones, simplemente porque su actitud no alimenta el conflicto. Cuando alguien logra mantener la calma frente a la provocación, está enviando un mensaje claro: no estoy aquí para reaccionar, sino para resolver. Y eso cambia el tono de cualquier interacción. Si en medio de un desacuerdo una persona eleva la voz y la otra mantiene la serenidad, es solo cuestión de tiempo para que el conflicto pierda fuerza. La calma es una estrategia poderosa, porque desarma el impulso reactivo del otro. En lugar de enfrentarse a una resistencia, la otra persona se encuentra con un muro de estabilidad que le impide seguir escalando el problema. Ser sereno no significa ser pasivo. No significa permitir abusos o tolerar injusticias. Significa responder con estrategia en lugar de con impulsividad. Cuando una conversación se torna tensa, en lugar de reaccionar de inmediato, puedes tomar una pausa, respirar profundo y elegir tus palabras con precisión. La calma te permite pensar con claridad, y esa claridad se traduce en mejores decisiones. En el día a día, esto se refleja en todo: en cómo enfrentas un problema en el trabajo, en cómo respondes a una crítica, en cómo manejas una discusión con un ser querido. El silencio y la calma son herramientas de liderazgo. No hace falta levantar la voz para hacerse respetar. A veces, el simple hecho de mantener la compostura cuando todos los demás la están perdiendo es suficiente para establecer una autoridad natural. Quienes dominan esta capacidad crean un efecto dominó en su entorno. Si en una reunión alguien mantiene una postura serena, los demás inevitablemente bajarán la intensidad. Si en una discusión alguien no entra en el juego del ataque y la respuesta impulsiva, la conversación se transforma en un espacio de escucha y entendimiento. La serenidad también reduce el estrés colectivo. En un equipo de trabajo, en una familia, en cualquier grupo humano, la tensión se propaga rápidamente. Pero lo mismo ocurre con la calma. Si alguien introduce un ritmo pausado, si muestra paciencia y controla su lenguaje, esa energía se expande. Antes de una reunión importante, antes de un momento de alta presión, tomarse unos segundos para respirar, para centrar la mente, para establecer un tono sereno, puede hacer toda la diferencia. Mantener la calma también permite desarrollar una empatía más profunda. Cuando no estás enfocado en reaccionar, tienes la oportunidad de escuchar de verdad. En una conversación difícil, en lugar de apresurarte a responder, puedes tomarte el tiempo para entender lo que la otra persona realmente está tratando de comunicar. Y esto cambia por completo la dinámica de cualquier relación. En lugar de competir por quién tiene la razón, se abre un espacio para la comprensión. La serenidad es la clave para encontrar soluciones, en lugar de quedarnos atrapados en los problemas. Cuando una persona está tranquila, su mente no se bloquea con la ansiedad o la frustración. Puede ver las opciones con mayor claridad, tomar decisiones más inteligentes, evitar errores impulsivos. Y esa capacidad de encontrar caminos en lugar de quedar atrapado en la queja es otra de las razones por las que la calma es tan valiosa. Marco Aurelio decía que la ira es un ácido que daña más al recipiente que la contiene que a aquello sobre lo que se vierte. Y eso es exactamente lo que sucede cuando dejamos que las emociones nos dominen. La tensión, la frustración, la rabia, terminan afectándonos más a nosotros mismos que a los demás. Pero cuando elegimos la calma, no solo nos protegemos de ese desgaste interno, sino que evitamos que esa energía negativa se expanda a quienes nos rodean. Serenidad en acción. Ese es el verdadero poder de la calma. No es solo una elección personal, es una forma de impactar a los demás. Es la diferencia entre propagar el caos o ser el punto de estabilidad en medio de la tormenta.
Un verdadero estoico entiende que la mayor fortaleza no está en la reacción inmediata, sino en la capacidad de mantener el equilibrio, sin importar lo que ocurra afuera. Y cuando logras eso, te conviertes en un faro de tranquilidad, un ejemplo de autocontrol, una influencia positiva en un mundo que necesita más calma y menos ruido. Número 4. El arte de gobernarte a ti mismo. El autodominio es la piedra angular de una vida equilibrada. Es la diferencia entre ser esclavo de las emociones o ser su dueño. Cuando te dejas llevar por la ira, la frustración o el miedo, te conviertes en un pasajero en tu propia vida, arrastrado por las circunstancias. Pero cuando aprendes a gobernarte, cuando dominas la reacción impulsiva y tomas el control, entonces eres tú quien dirige el rumbo. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de canalizarlo de manera que te beneficie, en lugar de perjudicarte. Antes de reaccionar, detente. La mayoría de las veces, lo primero que queremos decir o hacer en una situación tensa no es la mejor opción. Un comentario ofensivo, una crítica, un malentendido, todo eso puede encender un fuego dentro de ti. Pero antes de responder, pregúntate, ¿qué gano si reacciono con ira? ¿Qué pierdo si no controlo mi respuesta? En ese breve espacio de reflexión, encuentras la posibilidad de elegir una mejor manera de actuar. La diferencia entre un sabio y un necio no es lo que sienten, sino lo que hacen con lo que sienten. Los estoicos comprendían que el autodominio es la verdadera prueba de la virtud. No se trata de no sentir emociones, sino de no ser su esclavo. Marco Aurelio decía que no es lo que nos sucede lo que nos afecta, sino cómo interpretamos lo que sucede. Si alguien te insulta, no es el insulto en sí lo que tiene poder, sino tu reacción ante él. Si te ofendes, le das el control a la otra persona. Pero si decides ignorarlo o responder con serenidad, eres tú quien mantiene el poder. Cada vez que eliges no reaccionar impulsivamente, estás reforzando la idea de que tu paz interior no depende de factores externos. El ego es un obstáculo enorme en la práctica del autodominio. Muchas discusiones innecesarias, muchos conflictos que desgastan la energía, surgen porque el ego exige tener razón. Pero la pregunta es, ¿qué prefieres? ¿Tener razón o tener tranquilidad? Cuando alguien te contradice, cuando alguien desafía tu opinión, el autodominio te permite evaluar si realmente vale la pena entrar en una confrontación. A veces, la mejor respuesta es simplemente escuchar, considerar la posibilidad de que el otro tenga un punto válido, o incluso dejar pasar el momento sin necesidad de demostrar nada. En las relaciones personales, el autodominio fortalece la comunicación. Una persona que se deja llevar por la ira o la impaciencia genera un ambiente de tensión, de confrontación constante. Pero alguien que sabe mantener la calma, que no responde desde la emoción inmediata, sino desde la razón, genera confianza. En una discusión con un ser querido, la diferencia entre un conflicto destructivo y una conversación productiva está en la forma en que decides responder. Hablar con serenidad, reconocer las emociones del otro sin perder el control, cambia por completo la dinámica de la relación. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras en cada momento, sino tener el poder de elegir lo mejor para ti. Cuando te dominas, no eres prisionero de la ira, del miedo o de la ansiedad. Eres libre porque decides cómo actuar sin estar condicionado por impulsos descontrolados. La próxima vez que sientas una emoción intensa, antes de reaccionar, repite mentalmente: ¿es esto realmente tan grave como para perturbar mi paz? En la mayoría de los casos, la respuesta será no. Evitar caer en provocaciones es otro de los beneficios del autodominio. En el mundo digital, por ejemplo, las redes sociales están llenas de comentarios diseñados para provocar reacciones emocionales. Pero,
¿Vale la pena gastar tu energía en eso? Si alguien lanza un comentario hiriente, puedes ignorarlo, responder con neutralidad o simplemente no participar en la conversación. El silencio muchas veces es la respuesta más poderosa. La clave del autodominio estoico es enfocarse solo en lo que puedes controlar. No puedes controlar la actitud de los demás, no puedes cambiar el tráfico ni evitar que llueva en un día importante, pero sí puedes decidir tu actitud frente a esas circunstancias. Si un cliente te trata mal, tú eliges si dejas que eso arruine tu día o si lo tomas como una prueba de tu paciencia. En cada situación, siempre tienes el poder de elegir cómo responder. La elegancia en la expresión es una consecuencia natural del autodominio. Una persona que piensa antes de hablar, que mide sus palabras y elige sus respuestas con cuidado, proyecta una imagen de sabiduría y confianza. No es necesario levantar la voz ni llenar el espacio con palabras impulsivas. A veces, una pausa estratégica, un silencio bien colocado, dice más que cualquier argumento. Antes de una conversación difícil, tómate un momento para organizar tus pensamientos. Así, evitarás decir cosas que luego podrías lamentar. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de haber reaccionado de manera impulsiva? Un mensaje enviado sin pensar, una palabra dicha en un momento de ira, una decisión tomada bajo presión. Pero si desarrollas la capacidad de pausar antes de actuar, reduces significativamente esos arrepentimientos. Antes de decir algo, imagina que alguien está grabando la conversación y que más tarde verás ese video. ¿Te sentirías orgulloso de tu respuesta o te daría vergüenza? Si la respuesta no te convence, quizás sea mejor reformular lo que quieres decir. El autodominio no es un evento único, es una práctica constante. Como cualquier habilidad, se fortalece con la repetición. Al final del día, puedes hacer un pequeño ejercicio. Repasa mentalmente los momentos en que lograste mantener el control y también aquellos en los que podrías haberlo hecho mejor. Reflexiona sobre qué estrategias funcionaron y cómo puedes seguir mejorando. Con el tiempo, la práctica se convierte en hábito y el hábito se convierte en parte de tu carácter. Séneca lo dijo claramente: dominarse a uno mismo es la mayor de las victorias. No se trata de ganar discusiones, de imponerse sobre los demás, de demostrar quién tiene la última palabra. Se trata de vencer la batalla interna contra la impulsividad, contra el ego, contra la necesidad de reaccionar ante cada estímulo externo. La próxima vez que sientas el impulso de reaccionar sin pensar, recuerda que el verdadero triunfo no está en la respuesta inmediata, sino en la capacidad de elegir conscientemente cómo actuar. El autodominio estoico no es solo una filosofía, es una forma de vida. Es el arte de gobernarte a ti mismo, de mantenerte firme en medio de la tormenta, de ser dueño de tus emociones en lugar de ser su prisionero. Cuando logras este nivel de control, te das cuenta de que la verdadera fortaleza no está en dominar a los demás, sino en conquistarte a ti mismo. Y ese es el mayor poder que puedes alcanzar. Número 5. ¿Cómo proteger tu mundo interior en la era digital? La era digital nos ha acostumbrado a compartirlo todo. Un viaje, un café, un logro, una frustración. La validación inmediata de los demás se ha convertido en una moneda de cambio, en un reflejo del valor que creemos tener. Pero, ¿realmente necesitamos que el mundo entero sepa cada detalle de nuestra vida? ¿O estamos sacrificando nuestra privacidad y nuestra paz por un puñado de me gusta y comentarios superficiales? Mientras más expones tu vida en redes sociales, más vulnerable te vuelves. Cada publicación, cada ubicación compartida, cada pensamiento expresado sin filtro es una pieza más en el rompecabezas de información
que cualquiera puede armar sobre ti. No es paranoia, es sentido común. No se trata solo de lo que decides mostrar, sino de cómo los demás pueden utilizar esa información. Hoy compartes una opinión inofensiva, mañana alguien la descontextualiza y la usa en tu contra. Y lo peor es que una vez que algo está en Internet, ya no te pertenece. En un mundo que nos empuja a exhibirlo todo, proteger tu privacidad es un acto de resistencia. La cultura de la sobreexposición ha normalizado el compartir cada aspecto de la vida como si fuera obligatorio. Pero un verdadero estoico entiende el valor del control. No necesitas demostrarle nada a nadie. No estás obligado a responder preguntas sobre tu vida personal, ni a compartir tu ubicación en tiempo real, ni a entrar en debates estériles con desconocidos. La privacidad no es cobardía, es estrategia. Cada vez que decides qué publicar y qué guardar para ti, estás protegiendo tu mundo interior. No todo el mundo merece conocer tus planes, tus miedos o tus momentos más significativos. Hay aspectos de la vida que deben permanecer privados, no por secretismo, sino por protección. Tus relaciones, tus metas, tu situación financiera son datos que no deberían estar al alcance de cualquiera. Compartir en exceso no solo te expone, sino que también debilita tu capacidad de introspección. ¿Cómo puedes procesar una emoción si antes de entenderla ya la estás publicando para que otros la comenten? El equilibrio emocional en línea es otro aspecto crucial. Involucrarse en polémicas digitales innecesarias solo desgasta la mente. Es fácil caer en la trampa de los debates sin sentido, en las respuestas impulsivas, en la necesidad de defender cada opinión. Pero, ¿qué se gana con eso? ¿Vale la pena dedicar tiempo y energía a discusiones que no cambian nada? Un estoico elige sus batallas con sabiduría. Aprende a ignorar lo que no le aporta, a evitar confrontaciones vacías, a no permitir que la negatividad ajena altere su estado mental. Ser autónomo en el mundo digital significa recuperar el control sobre lo que decides compartir. Antes de publicar algo, hazte esta pregunta: ¿realmente quiero que esto sea público o lo hago por presión social? Si la respuesta no es un sí absoluto, tal vez sea mejor mantenerlo en privado. La libertad digital no es solo tener acceso a información, sino también saber filtrar lo que consumes y lo que entregas al mundo. Cuando expones menos, das menos razones para que otros te critiquen o te malinterpreten. No se trata de vivir con miedo, sino de entender que mientras menos material des, menos control tienen los demás sobre ti. Ajustar la privacidad de tus redes, limitar quién ve tus publicaciones, elegir con cuidado lo que compartes, son pequeñas decisiones que pueden ahorrarte grandes problemas. El uso consciente de la tecnología también es fundamental. No todas las plataformas ni todos los grupos en los que participas aportan valor a tu vida. A veces, desconectarse es la mejor decisión. Revisar periódicamente qué aplicaciones usas, eliminar las que no te suman, reducir el tiempo en redes sociales. Todo esto fortalece tu autodisciplina y mejora tu bienestar mental. En un mundo hiperconectado, saber desconectarse es una habilidad esencial. La indiferencia ante las provocaciones es otra lección estoica aplicable al entorno digital. No todo comentario hostil merece una respuesta. Muchas veces la mejor estrategia es ignorar. No porque seas débil, sino porque entiendes que la energía que inviertes en reaccionar podría usarse en algo más productivo. La próxima vez que sientas el impulso de responder a un ataque en redes, detente. Pregúntate, ¿esto realmente importa? ¿O estoy permitiendo que alguien más controle mis emociones? La mayoría de las veces, el silencio es la mejor respuesta. El rechazo al sensacionalismo es otro punto clave. En Internet, la información viral se propaga sin filtro, sin verificación, sin responsabilidad.
y muchos caen en la trampa de compartir sin pensar. Pero un estoico no se deja arrastrar por la marea del momento. Antes de reaccionar, investiga. Antes de compartir, cuestiona. No formes parte del ruido. No contribuyas a la desinformación. Sé un filtro, no un amplificador de lo innecesario. Establecer límites personales es una muestra de respeto hacia uno mismo. No tienes que justificar por qué decides no compartir ciertos aspectos de tu vida. No tienes que responder a cada mensaje, ni estar disponible 24/7, ni explicar tus decisiones digitales. Puedes tener una cuenta privada para lo realmente personal y otra pública si lo necesitas, pero siempre con conciencia, siempre con control. No le debes a nadie una ventana abierta a tu intimidad. Epicteto decía, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y en la era digital, la calidad de lo que consumes y compartes impacta directamente en tu paz mental. Un estoico cuida su dieta informativa, filtra lo que permite entrar en su mente y, sobre todo, protege lo que decide mostrar al mundo. En un entorno donde todos buscan ser vistos, a veces, el verdadero poder está en volverse invisible. Número 6. Pensar con la cabeza fría ante las adversidades. Cuando la vida te pone a prueba, la primera reacción suele ser la más peligrosa. En el calor del momento, cuando la emoción toma el control, las decisiones impulsivas parecen la única salida. Pero actuar sin pensar es como disparar en la oscuridad. Puede que aciertes, pero también puede que te hagas más daño del que ya tenías. La mente fría es la herramienta más poderosa que tienes para enfrentar la adversidad. No significa ignorar los problemas, ni ser insensible, sino aprender a procesar lo que sucede con claridad antes de reaccionar. Las reacciones impulsivas suelen empeorar las cosas. Piensa en una discusión acalorada. Alguien dice algo que te molesta y sin pensarlo respondes con la misma intensidad. Lo que podría haber sido un desacuerdo menor se convierte en un problema mayor. Lo mismo ocurre en otras áreas de la vida. Un despido, una mala noticia, un conflicto inesperado. Si reaccionas en caliente, es probable que tomes una decisión de la que luego te arrepientas. No puedes controlar todo lo que te sucede, pero sí puedes controlar cómo respondes a ello. Tomar una pausa antes de actuar es una de las estrategias más efectivas para evitar errores. La emoción intensa suele nublar el juicio. La rabia, el miedo o la frustración pueden hacer que veas la situación de manera distorsionada. Pero si te das un momento para respirar, para observar sin reaccionar, comienzas a ver las cosas con mayor claridad. Contar hasta 10, dar un breve paseo, esperar unas horas antes de responder un mensaje tenso, son pequeñas acciones que pueden marcar la diferencia entre un error impulsivo y una decisión sabia. La mente fría permite un análisis más amplio de la situación. Cuando te detienes a reflexionar, empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. No todo es blanco o negro. Hay matices, hay alternativas, hay caminos que en un primer momento parecen invisibles. Un problema que parece sin salida puede convertirse en una oportunidad si se observa desde el ángulo correcto. Hacer una lista de pros y contras, consultar con alguien de confianza, escribir los posibles escenarios. Todo esto ayuda a tomar decisiones con más racionalidad y menos ansiedad. Controlar la urgencia de responder también reduce tensiones. En un entorno de trabajo, por ejemplo, puede haber presión para reaccionar rápido. Un correo agresivo, una crítica inesperada, una exigencia de último minuto. Pero no siempre la respuesta inmediata es la mejor. Si alguien te presiona para que tomes una decisión apresurada, di: necesito tiempo para evaluar esto y responder de manera responsable. No se trata de evadir, sino de asegurarte de que tu respuesta sea realmente la correcta.
Las mejores decisiones no se toman bajo estrés, sino con serenidad. La racionalidad combinada con la calma lleva a soluciones más acertadas y evita arrepentimientos. Aquí es donde la práctica estoica de la visualización negativa se vuelve útil. Imaginar el peor escenario posible no es ser pesimista, es prepararse para afrontar la realidad sin sorpresas. Si algo malo ocurre, ya has considerado las opciones. No te paraliza el miedo, porque lo has enfrentado en tu mente antes de que suceda. Y si lo que pasa es menos grave de lo esperado, la sensación de control será aún mayor. Mantener la calma también evita daños innecesarios en las relaciones. Las palabras dichas en un arrebato pueden romper lazos estrechos. Si sientes que estás demasiado alterado para hablar con alguien, pospón la conversación. Dile: no quiero decir algo de lo que me arrepienta. Hablemos cuando pueda pensar con más claridad. No es debilidad, es inteligencia emocional. Es elegir la estabilidad a largo plazo sobre el desahogo momentáneo. Responder con una actitud constructiva transforma problemas en soluciones. En lugar de atacar con «tú hiciste mal», prueba con «¿cómo podemos resolver esto juntos?». La diferencia puede parecer sutil, pero cambia completamente el tono de la conversación. No estás señalando culpables, estás invitando a la otra persona a ser parte de la solución. Y cuando eso ocurre, se abren caminos que antes parecían bloqueados. Retrasar la reacción emocional también protege tu paz interna. No es solo cuestión de relaciones o trabajo, sino de bienestar personal. Muchas veces nos angustiamos por cosas que vistas en retrospectiva no eran tan graves. Practicar respiraciones profundas antes de responder un mensaje tenso. Esperar un día antes de tomar una decisión importante. Analizar las consecuencias antes de actuar. Son pequeñas disciplinas que con el tiempo se convierten en hábitos poderosos. Pensar en frío también permite ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos. En momentos de crisis, la mayoría reacciona con pánico, pero quien mantiene la cabeza fría, quien observa con calma, suele encontrar soluciones que otros pasan por alto. Un problema financiero puede parecer un desastre, pero con la estrategia adecuada puede abrir la puerta a un cambio positivo. Consultar con expertos, revisar opciones de financiamiento, buscar alternativas en lugar de entrar en pánico. Todo esto es más fácil cuando la emoción no nubla el pensamiento. Evitar decisiones precipitadas también minimiza los arrepentimientos. Todos hemos dicho o hecho cosas de las que luego nos lamentamos. Y casi siempre, esas decisiones fueron tomadas en un estado de agitación emocional. Cuando sientas prisa por responder o actuar, imponte un margen de tiempo. No porque la situación no sea urgente, sino porque el margen entre el impulso y la respuesta puede ser la diferencia entre un error y una solución. Marco Aurelio decía: «La mente se adapta y transforma en cada circunstancia, y así hace de cualquier obstáculo su materia prima». Para un estoico, la crisis no es un final, sino el inicio de una nueva forma de ver las cosas. No se trata de negar las dificultades, sino de abordarlas con una perspectiva estratégica. Pensar con la cabeza fría convierte cualquier adversidad en una oportunidad de crecimiento. No solo te prepara para el problema, sino que te fortalece para enfrentar lo que venga después. Mantener la serenidad ante los desafíos no significa ignorar lo que sientes. Significa no dejar que esas emociones te controlen. No significa ser insensible, sino responder con inteligencia en lugar de con impulsividad. Cuando logras dominar este principio, cada obstáculo deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Aprendes, creces, te fortaleces y, lo más importante, tomas el control de tu vida en lugar de dejar que las circunstancias lo tomen por ti. Número 7. El riesgo de hablar sin control.
Las palabras son como flechas. Una vez que las lanzas, no puedes detenerlas y su impacto puede ser devastador. Muchas veces, en medio de una discusión, sentimos la necesidad de responder al instante, de decir lo primero que nos viene a la mente sin filtrar nuestras emociones. Pero lo que decimos en un momento de ira puede convertirse en una carga difícil de eliminar. Un insulto, una crítica mordaz, una frase llena de desprecio pueden quedar grabadas en la mente del otro por años, incluso cuando nuestras intenciones ya han cambiado. Hablar sin control es un reflejo claro de una mente que no domina sus emociones. Para los estoicos, el autocontrol es una virtud esencial. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de aprender a expresarlo con inteligencia, sin permitir que la rabia o la frustración tomen el control. Cuando hablamos desde la impulsividad, no estamos actuando con razón, sino dejándonos arrastrar por los impulsos más primitivos. Y en ese estado, la claridad desaparece. En lugar de resolver un problema, lo agrandamos. En lugar de construir puentes, los destruimos. Hay daños que no pueden deshacerse. Puedes disculparte, puedes intentar reparar el daño, pero las palabras dichas con veneno dejan cicatrices. A veces, lo que dices en un segundo puede costarte relaciones, oportunidades y hasta la paz mental. Una discusión con un ser querido, una respuesta agresiva en el trabajo, un comentario innecesario en redes sociales. Todo eso tiene un impacto, y aunque con el tiempo las heridas pueden sanar, no siempre lo hacen completamente. Séneca comparaba las palabras impulsivas con flechas disparadas sin control. Cuando lanzas una flecha, no puedes detenerla en el aire, no puedes cambiar su dirección, no puedes evitar que impacte en el blanco, incluso si te arrepientes en el último segundo. Así funcionan las palabras. Una vez que las pronuncias, no puedes tomarlas de vuelta. No importa cuánto quieras retractarte, el otro ya las ha escuchado, ya ha sentido su peso, ya ha sido herido por ellas. La clave, entonces, es la prevención. En lugar de disparar sin pensar, detente. Antes de responder con enojo, imagina esa flecha en el aire. Pregúntate, ¿realmente quiero lanzar esto? ¿O puedo esperar, respirar y formular algo más constructivo? La mente racional debe estar por encima de la pasión momentánea. Para los estoicos, el verdadero poder no está en ganar discusiones ni en demostrar superioridad verbal, sino en mantener la calma cuando todo a tu alrededor se vuelve caos. La armonía en las relaciones no se mantiene por casualidad, sino por elección. Contener un impulso de hablar con rabia no solo evita conflictos innecesarios, sino que también fortalece los vínculos. En lugar de alimentar resentimientos, creas espacios para el entendimiento. En lugar de responder a un ataque con otro ataque, puedes cambiar la dinámica. No es sumisión, no es debilidad, es inteligencia. Es entender que la victoria real no está en ganar una discusión, sino en evitar que la discusión te gane a ti. Marco Aurelio hablaba de la importancia de la templanza en las palabras. Controlar lo que decimos no solo es una muestra de respeto hacia los demás, sino también de respeto hacia nosotros mismos. Quien se deja llevar por la ira demuestra que no tiene control sobre su mundo interior. En cambio, quien sabe cuándo hablar y cuándo callar, demuestra que domina su mente y sus emociones. La madurez se refleja en la forma en que reaccionamos. No insultar a la primera provocación, no gritar cuando algo nos molesta, no responder con desprecio aunque el otro lo haga. Todo eso es evidencia de crecimiento personal. Y ese crecimiento se refuerza con cada decisión consciente de no ceder al impulso de la ira. Cada vez que eliges no responder con veneno, fortaleces tu autodominio. Cada vez que logras transformar una reacción agresiva en una respuesta serena, avanzas un paso más en el camino estoico. Los rencores nacen de palabras no pensadas.
Muchas relaciones se han roto no por grandes traiciones, sino por frases lanzadas sin control. Una palabra hiriente puede convertirse en una barrera que, con el tiempo, se hace más grande e infranqueable. Pero si antes de hablar te preguntas, ¿esto realmente es necesario? ¿Va a sumar algo o solo va a empeorar la situación? Evitas cargar con arrepentimientos innecesarios. Epicteto decía que la forma en que hablas es un reflejo de tu mundo interior. Si te expresas con mesura, con calma, con lógica, demuestras que tienes control sobre ti mismo. Si en cambio hablas con rabia, con resentimiento, con desprecio, revelas que tu mente está en caos. No es solo cuestión de cómo los demás te ven, sino de lo que las palabras dicen sobre ti. Tu lenguaje es un espejo de tu estado mental. El ser humano se distingue de los animales por su capacidad de razonar antes de actuar. Y sin embargo, muchos se comportan como si esta capacidad no existiera. Responden sin pensar, se dejan llevar por la ira, atacan verbalmente sin medir las consecuencias. Pero el estoico sabe que su poder radica en su capacidad de elección. No tiene que reaccionar a todo lo que escucha, no tiene que devolver cada golpe verbal, no tiene que demostrar su fuerza con gritos ni con insultos. Su verdadera fortaleza está en su templanza. Séneca lo decía con claridad: nada muestra con más fuerza un alma mezquina que el uso de palabras insultantes. Cuando alguien insulta, se está describiendo más a sí mismo que a la persona a la que ataca. Un estoico entiende que las palabras que usamos son una extensión de nuestro carácter. Y si queremos ser dueños de nuestro destino, debemos empezar por ser dueños de nuestro lenguaje. Elegir nuestras palabras con cuidado no es solo un acto de respeto hacia los demás, sino una estrategia de vida para vivir con mayor paz, equilibrio y poder sobre uno mismo. Número 8. Vivir sin pesos externos. Vivir esclavizado por la opinión ajena es una de las formas más sutiles de autoencarcelamiento. A veces, ni siquiera nos damos cuenta de cuánto nos condiciona el «qué dirán», cómo moldea nuestras decisiones, cómo define lo que nos atrevemos a hacer y lo que evitamos por miedo a la crítica. Pero la verdad es que el juicio de los demás nunca es absoluto. Cada opinión que alguien emite está filtrada por sus propias experiencias, sus creencias, sus inseguridades. No es una verdad inquebrantable, es solo una perspectiva. Piensa en esto. Si hoy decides cambiar tu forma de vestir o emprender un nuevo camino, habrá quienes lo aprueben y quienes lo critiquen. Algunos dirán que es una gran decisión, otros dirán que estás equivocado. Pero, ¿qué cambia realmente en tu vida? Nada. La realidad sigue siendo la misma. Solo cambia la percepción de quienes te observan desde fuera. Entonces, ¿por qué darle tanto peso a lo que otros piensan? ¿Por qué permitir que sus palabras definan tu dirección? Cuando empiezas a desapegarte del juicio externo, sientes una liberación inmediata. La ansiedad se reduce, el miedo a equivocarte desaparece, y tu vida empieza a guiarse por lo que realmente importa, tu propia brújula interna. No necesitas la validación constante de los demás para saber que lo que haces tiene valor. Y en este mundo, donde las redes sociales nos han acostumbrado a medir nuestra valía en función de los likes y los comentarios positivos, practicar esta mentalidad estoica es más importante que nunca. Epicteto enseñaba que solo hay dos tipos de cosas en la vida: las que puedes controlar y las que no. La opinión de los demás pertenece a la segunda categoría. No puedes decidir lo que alguien pensará de ti. No puedes forzar a nadie a verte de determinada manera. Puedes actuar con integridad, con honestidad, con autenticidad, pero incluso así, algunos te criticarán, otros te elogiarán y otros simplemente te ignorarán. Entonces, ¿por qué preocuparte por algo que no está en tus manos? Tu valor no está en la opinión ajena.
no está en los halagos ni en las críticas, no está en la aprobación de tu familia, de tus amigos o de la sociedad. Está en cómo vives, en cómo te comportas cuando nadie te observa, en si eres coherente con tus principios. La autenticidad es la meta, pero ser auténtico implica tomar decisiones sin preguntarte constantemente si encajan en el molde de lo aceptado. Significa actuar según lo que crees correcto, no según lo que traerá más reconocimiento o menos rechazo. Cada vez que te preocupes demasiado por el juicio ajeno, pregúntate, ¿me conocen realmente? La mayoría de las personas que opinan sobre tu vida no tienen idea de lo que has vivido, de las batallas que has enfrentado, de los motivos que hay detrás de tus elecciones. Hablan desde la distancia, desde su propia percepción limitada. Entonces, ¿qué sentido tiene angustiarte por lo que piensan? Lo único que logras es cargar un peso innecesario sobre tus hombros. Soltar la preocupación por el «qué dirán» no significa ser indiferente o arrogante. No significa despreciar a los demás ni vivir en un aislamiento emocional. Significa que dejas de tomar cada opinión como una verdad sagrada. Significa que escuchas, pero decides qué tiene valor y qué no. Que distingues entre una crítica constructiva y una que solo busca herir o limitarte. Significa que confías más en tu propio criterio que en el juicio volátil de la gente. Para entrenar esta mentalidad, puedes empezar con pequeños actos de independencia. Publicar en redes algo que realmente te represente, sin preocuparte por cuántos me gusta recibe. Vestir como te sientas cómodo, aunque no sea la moda del momento. Expresar una opinión sincera, aunque no sea la más popular. Cada una de estas acciones refuerza tu autonomía y debilita la dependencia de la validación externa. Marco Aurelio decía que lo que los demás piensen no es asunto nuestro. Que preocuparnos por sus opiniones es como preocuparnos por el clima, inútil y agotador. Al final, la única voz que realmente debe guiar tu camino es la tuya. Si eres fiel a ti mismo, si actúas con rectitud y honestidad, lo que los demás piensen deja de tener poder sobre ti. Piensa en cuántas oportunidades en la vida se pierden por miedo a la crítica. ¿Cuántas veces alguien renuncia a un sueño, a una meta, a una experiencia, simplemente porque teme lo que dirán los demás? Pero si esos mismos demás cambiarán de opinión con el tiempo, si hoy pueden criticarte y mañana olvidarte, ¿realmente vale la pena vivir condicionado por ellos? Cuando logras soltar esta carga, encuentras algo invaluable: paz. Paz para tomar decisiones sin miedo. Paz para vivir sin la presión de encajar. Paz para ser quien realmente eres, sin necesidad de justificaciones. Y en ese momento entiendes lo que los estoicos sabían desde hace siglos: que la verdadera libertad no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la ausencia de miedo a la opinión ajena. Número 9. Seleccionar. ¿Dónde invertir tu energía? Tu energía es tu moneda más valiosa. No es infinita, no puedes repartirla sin medida, y si la desperdicias en lo que no te aporta, terminarás agotado, sin fuerza para lo que realmente importa. Pero, ¿cuántas veces te has sentido drenado por compromisos innecesarios, por conversaciones estériles, por tratar de complacer a personas que ni siquiera valoran tu esfuerzo? Es ahí donde la filosofía estoica nos ofrece una guía clara. Selecciona con precisión dónde invertir tu energía, protégela y úsala con sabiduría. La energía física, mental y emocional es un recurso limitado. No puedes estar en todos lados, responder a todas las demandas y aún así esperar mantener tu bienestar. Es como el dinero. Si lo gastas sin control, te quedas sin nada. Y lo mismo ocurre con tu vitalidad. Si te sobrecargas con actividades irrelevantes o relaciones tóxicas, terminarás agotado, sin margen para lo que realmente te hace crecer. Séneca decía que no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos demasiado.
Con la energía pasa exactamente lo mismo. Piensa en cuántas veces te has involucrado en discusiones sin sentido, en situaciones que te han absorbido sin aportarte nada positivo. ¿Cuántas veces has sentido que te exigen demasiado, que se llevan tu tiempo y tu atención sin siquiera preguntarte si tienes la disponibilidad para ello? Pero aquí está la clave: no tienes la obligación de dar tu energía a todo y a todos. Tienes el derecho y la responsabilidad de decidir en qué enfocas tu esfuerzo. El primer paso es identificar dónde se está fugando tu energía. ¿Son compromisos sociales que en realidad no disfrutas? ¿Es la sobrecarga laboral que podrías gestionar mejor? ¿Son personas que constantemente te agotan con sus problemas sin hacer nada por solucionarlos? No se trata de ser indiferente, sino de entender que si te desgastas en exceso, no tendrás nada que ofrecer ni a los demás ni a ti mismo. Un estoico es selectivo. No desperdicia su energía en lo que no le aporta crecimiento ni equilibrio. Para proteger tu vitalidad, necesitas aprender a decir no sin culpa. Muchas veces aceptamos cosas solo por compromiso, por no quedar mal, por el miedo al rechazo. Pero cada sí que dices sin convicción es un pedazo de energía que entregas sin sentido. No puedes ayudar a todos, no puedes involucrarte en todo y tampoco tienes que hacerlo. Sé asertivo, practica respuestas claras. Me encantaría, pero en este momento no puedo. Gracias por la invitación, pero necesito descansar. No necesitas justificarte más allá de eso. Un punto clave en la filosofía estoica es el autocuidado. Marco Aurelio entendía que sin equilibrio interno no hay estabilidad externa. Si no proteges tu descanso, tu tranquilidad y tus momentos de recuperación, terminarás vacío. Establece tiempos sagrados para ti. Momentos donde te desconectes de lo que te desgasta y recargues tu mente y tu cuerpo. Leer, meditar, hacer ejercicio, incluso simplemente estar en silencio, lejos del ruido y las exigencias constantes. Invertir tu energía en lo correcto también significa alinearla con tus objetivos. Si todo tu esfuerzo se disipa en lo trivial, ¿cómo avanzarás en lo esencial? Define tus prioridades. Pregúntate, antes de decir sí a cualquier cosa, ¿esto me acerca a mis metas o me aleja de ellas? Si la respuesta no es clara, probablemente es una distracción. Empieza a tomar decisiones con esa pregunta en mente, con cada acción que tomes, con cada persona a la que dediques tu tiempo, con cada actividad en la que inviertas tu esfuerzo. Esto no significa ser egoísta ni dejar de ayudar a los demás, sino entender que no puedes cargar con todo, que tu bienestar no es negociable y que protegerlo es la única forma de ser realmente útil. Un estoico sabe que no puede controlar todo, pero sí puede decidir en qué enfoca su atención. Y esa es la diferencia entre una vida de desgaste y una vida de propósito. En el día a día, este principio se puede aplicar en lo más simple. Antes de responder a un mensaje que sabes que te drenará, pregúntate si vale la pena. Antes de aceptar una tarea extra en el trabajo, analiza si te aportará algo o solo te restará energía. Antes de involucrarte en un conflicto, evalúa si realmente necesitas entrar en esa batalla o si es mejor reservar tu fuerza para algo más importante. Cada decisión sobre tu energía tiene consecuencias. Si la inviertes bien, construirás una vida más plena, más tranquila, más enfocada. Si la dispersas sin control, terminarás agotado, sintiéndote atrapado en obligaciones que no elegiste conscientemente. La buena noticia es que la decisión es tuya. Puedes empezar a ser más selectivo desde hoy. Puedes elegir dónde estar, con quién compartir tu tiempo y en qué dedicar tu esfuerzo. No lo olvides, la energía no regresa. Lo que gastas en lo innecesario es tiempo y vitalidad que nunca recuperarás.
Séneca tenía razón. No es que el tiempo sea poco, es que se nos va en lo que no importa. La pregunta es, ¿en qué estás invirtiendo la moneda más valiosa que tienes? Número 10. Ser reservado como refugio y escudo. Hay una fuerza en el silencio que pocos comprenden. En un mundo donde todos parecen desesperados por compartir cada detalle de su vida, donde se exponen planes, emociones y logros en busca de validación, ser reservado se ha convertido en un refugio y un escudo. La filosofía estoica lo entendía bien. Cuanto más control tienes sobre lo que compartes, más control tienes sobre tu paz. Cuando revelas demasiado, te vuelves vulnerable. Tus planes pueden verse contaminados por opiniones ajenas, críticas prematuras o incluso la envidia de otros. Un proyecto que apenas está germinando puede marchitarse si lo expones antes de tiempo. No porque los demás tengan poder sobre ti, sino porque el ruido externo puede sembrar dudas en tu mente. Marco Aurelio decía que el alma se fortalece cuando se recoge en sí misma, lejos del ruido y las distracciones. Esto no significa aislarse del mundo, sino saber elegir con precisión qué compartir y con quién. Proteger tus ideas no es un acto de egoísmo, sino de inteligencia. Cuando trabajas en algo significativo, sea un negocio, un cambio personal o un nuevo hábito, necesitas un espacio libre de juicios innecesarios. No todo el mundo merece acceso a tu proceso. Filtrar a quien le cuentas tus planes es una forma de cuidar tu energía. Séneca advertía que los consejos mal dados pueden ser más dañinos que la falta de ellos. Antes de abrir la puerta de tu intimidad, pregúntate, ¿esta persona realmente me apoya o solo quiere opinar por opinar? La reserva también evita interferencias innecesarias. Cuando menos personas saben lo que estás haciendo, menos presión sientes para ajustarte a sus expectativas. A veces, sin darnos cuenta, nos dejamos influenciar por comentarios que nos desvían del camino que habíamos trazado. Al guardarte ciertos aspectos de tu vida, te das la oportunidad de tomar decisiones con claridad, sin estar condicionado por la aprobación de otros. Ser reservado no significa desconectarse de los demás, sino establecer límites claros. Es un equilibrio entre compartir lo justo y necesario sin exponer más de lo debido. En las redes sociales, por ejemplo, muchos caen en la trampa de mostrar cada logro, cada viaje, cada emoción, sin darse cuenta de que esto puede traer efectos negativos. No solo se trata de envidias o malas intenciones, sino de la energía que se desgasta en la constante exposición. Mantener un espacio privado te permite conservar una sensación de control y autonomía. La autoconfianza crece cuando no necesitas validación externa para seguir avanzando. Cuanto más te acostumbras a trabajar en silencio, más seguro te sientes de tus propias decisiones. No necesitas que los demás aprueben lo que haces, porque has desarrollado una convicción interna lo suficientemente fuerte para sostenerte sin aplausos. Practicar la introspección, llevar un diario personal o simplemente reflexionar en soledad sobre tus metas son formas de fortalecer esta confianza. Seleccionar cuidadosamente a quién le cuentas tus planes es fundamental. No todo el mundo tiene la capacidad de escuchar sin juzgar, sin proyectar sus propias inseguridades en ti. La confianza se construye con el tiempo y con pruebas de reciprocidad. Solo aquellos que han demostrado ser leales y respetuosos con tu proceso merecen conocer los detalles más importantes de tu vida. Cuando aprendes a diferenciar lo privado de lo público, experimentas una sensación de libertad. Ya no sientes la necesidad de justificarte ni de explicar cada paso que das. No buscas aprobación constante, porque entiendes que tu camino es tuyo y no necesita ser validado por nadie más.
Esto no significa que nunca pidas consejo, sino que eres más estratégico con la información que compartes y con quién lo haces. Evitar opiniones nocivas es otra ventaja de la reserva. No todas las críticas son constructivas. Muchas provienen de la ignorancia o del deseo de proyectar miedos ajenos. Cuando hablas menos sobre tus planes, reduces el riesgo de recibir comentarios que podrían minar tu motivación. La mejor respuesta ante la duda externa es el progreso silencioso, que tus acciones hablen más fuerte que tus palabras. La libertad de acción es otra gran recompensa. Cuando nadie sabe exactamente lo que estás haciendo, tienes el margen para cambiar de dirección sin sentir que decepcionas a alguien. No estás atado a la imagen que otros tienen de ti, porque has aprendido a moverte con discreción. Trabajar en silencio te permite hacer ajustes sin la presión del juicio ajeno. La motivación silenciosa es poderosa. Mantener ciertas metas en privado evita que se diluyan en palabras vacías. A veces, al contar nuestros planes, experimentamos una falsa sensación de logro que nos resta impulso para ejecutarlos. Llevar un registro personal, enfocarte en el proceso más que en la exposición, te mantiene en movimiento sin la necesidad de reconocimiento externo. La reserva también es un escudo contra la dependencia emocional. Cuando interiorizas tus ideas, desarrollas una mayor autonomía. No necesitas la constante retroalimentación de los demás para sentirte seguro sobre lo que haces. Practica decirte a ti mismo, esto lo resolveré a mi manera, y confía en tu criterio para tomar decisiones. El silencio tiene poder. Es un espacio de claridad, de enfoque, de protección. No es una barrera contra el mundo, sino un filtro que evita que lo innecesario interfiera con lo esencial. No todo tiene que ser anunciado, no todo tiene que ser compartido. Aprende a valorar la discreción como un acto de fortaleza y no de debilidad. Recuerda que la verdadera confianza no se construye en la exposición, sino en la seguridad interna de saber quién eres y hacia dónde vas. Número 11. El poder de la palabra en la comunicación consciente. La forma en que usamos las palabras puede construir o destruir, conectar o separar, sanar o herir. No se trata solo de hablar, sino de hablar con intención, de elegir cada frase con conciencia, asegurándonos de que lo que decimos realmente aporte algo valioso. Los estoicos entendían que la palabra es un reflejo del pensamiento y que, al dominar el lenguaje, también se domina la mente. Cuando hablas con intención, cada palabra tiene peso. No dices algo solo por decirlo, sino porque tiene un propósito claro. En una conversación importante, detenerte un instante antes de hablar puede hacer toda la diferencia. Preguntarte, ¿qué quiero lograr con esto? Evita que te dejes llevar por la emoción del momento y te ayuda a construir un mensaje más efectivo. La comunicación consciente no es hablar más, sino hablar mejor. La claridad y la honestidad son esenciales. La ambigüedad solo genera confusión y malos entendidos. Ser directo no significa ser agresivo, sino eliminar las dobles intenciones, los rodeos innecesarios y la manipulación encubierta. Si algo no lo sabes, reconocerlo con humildad es mejor que inventar una respuesta solo para aparentar seguridad. En el trabajo, en casa o en cualquier interacción, la transparencia fortalece los lazos y genera confianza. Hablar con empatía transforma la comunicación. Muchas veces, en una discusión, estamos más preocupados por responder que por entender. Pero cuando repites lo que el otro dice, cuando validas su punto de vista antes de expresar el tuyo, la dinámica cambia. No significa que debas estar de acuerdo, sino demostrar que has escuchado. Esta práctica simple reduce tensiones y abre el camino a soluciones más equilibradas. Los conflictos son inevitables, pero la forma en que los manejamos depende de nosotros.
Una palabra impulsiva puede avivar el fuego, mientras que una palabra consciente puede calmarlo. En una discusión de pareja, por ejemplo, empezar con una afirmación como «entiendo tu punto», en lugar de «estás equivocado», puede cambiar todo el tono de la conversación. La manera en que enmarcamos un problema influye en la disposición del otro a encontrar una solución. Construir en lugar de destruir es una elección. Usar palabras como herramientas de crecimiento y no como armas de ataque marca la diferencia entre una relación sana y una llena de resentimientos. Criticar sin aportar una solución, usar el sarcasmo como mecanismo de defensa o lanzar comentarios hirientes en momentos de ira son formas de comunicación destructiva. En su lugar, enfocar la conversación en aprender y mejorar fomenta la confianza y el respeto mutuo. La coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos es clave. No puedes hablar de honestidad si constantemente ocultas información. No puedes pedir respeto si tu tono es condescendiente. La gente no solo escucha tus palabras, sino que observa si realmente las vives. Revisar si tu discurso está alineado con tu conducta refuerza tu credibilidad y tu autoridad moral. La concisión es otra habilidad importante. Un mensaje efectivo no necesita adornos innecesarios ni largas explicaciones. La atención de las personas es limitada, y mientras más directo seas, más impacto tendrá tu mensaje. En reuniones, presentaciones o conversaciones importantes, ir al grano sin perder profundidad es una señal de inteligencia y seguridad. La intención detrás de las palabras define su impacto. No es lo mismo decir algo con la intención de contribuir que decirlo solo para desahogar tu frustración. Antes de hablar, preguntarte, ¿para qué quiero decir esto? Te permite filtrar comentarios innecesarios y evitar que tu lenguaje se vuelva una herramienta de daño en lugar de un puente hacia la comprensión. El tono en el que hablas es igual de importante que las palabras que eliges. Puedes decir algo cierto, pero si lo haces con un tono sarcástico o agresivo, el mensaje se perderá en la forma. Practicar un volumen moderado y una cadencia pausada ayuda a transmitir calma y seguridad. Incluso en discusiones acaloradas, el autocontrol en el tono puede hacer que el otro también regule su respuesta. Evitar la verborrea es un signo de respeto. Hablar demasiado sin dar espacio a los demás convierte la comunicación en un monólogo en lugar de un diálogo. Las pausas intencionales permiten que la otra persona procese lo que has dicho y aporte su propia perspectiva. Cuando aprendes a hablar menos pero con más impacto, las personas te escuchan con mayor atención. Séneca decía que la palabra es el espejo de la mente. Un pensamiento caótico se refleja en un lenguaje desordenado, mientras que una mente clara se traduce en una comunicación precisa y poderosa. Los estoicos cultivaban el silencio y la reflexión antes de hablar, porque sabían que cada palabra podía tener consecuencias. El poder de la palabra está en su capacidad de conectar, de inspirar, de resolver. Hablar con intención y conciencia es una habilidad que transforma no solo la forma en que nos relacionamos con los demás, sino la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos. Cada conversación es una oportunidad para construir algo positivo o para generar distancia. La elección, como siempre, está en nuestras manos. Número 12. Convirtiendo los retos diarios en oportunidades de calma. El día a día nos pone a prueba constantemente. Desde el tráfico interminable hasta un mensaje ofensivo en redes sociales, hay situaciones que pueden despertar la frustración o la ira en cuestión de segundos. Sin embargo, la diferencia entre dejarse arrastrar por la reacción impulsiva o mantener la calma radica en nuestra capacidad de responder con serenidad. Los estoicos entendían que no controlamos lo que sucede, pero sí la forma en que decidimos afrontarlo.
Los desafíos cotidianos no son obstáculos, sino oportunidades de crecimiento. Cada vez que te enfrentas a una situación estresante, puedes verla como un campo de entrenamiento para fortalecer tu autodisciplina. Imagínate atrapado en un embotellamiento, con la prisa y la impaciencia golpeando tu mente. En lugar de dejar que la frustración te domine, puedes transformar ese momento en algo útil. Escuchar música relajante, un audiolibro o simplemente aprovechar para practicar la respiración profunda convierte un momento de estrés en una pausa para la introspección. No es el tráfico el problema, sino tu reacción ante él. Evadir confrontaciones innecesarias es una forma de proteger tu energía y tu paz mental. No todo merece una respuesta, y no todas las provocaciones requieren que entres en una batalla verbal. Recibir un mensaje ofensivo o un comentario sarcástico en redes sociales puede ser un detonante inmediato de enojo, pero responder en el calor del momento rara vez lleva a un resultado positivo. Antes de escribir algo, antes de reaccionar, pregúntate, ¿este mensaje contribuirá a la solución o solo alimentará el conflicto? La mayoría de las veces, la mejor respuesta es el silencio. La respuesta asertiva no significa quedarse callado, sino hablar con inteligencia. Una reacción agresiva solo genera más agresión, mientras que una respuesta equilibrada puede desarmar un ataque. Si alguien te aborda con un reclamo airado, en lugar de reaccionar a la defensiva, puedes responder con empatía. Decir algo como, entiendo tu molestia, ¿qué te parece si buscamos juntos la mejor solución? No solo calma la tensión, sino que demuestra control y madurez. La serenidad es contagiosa. Al mantener la calma, invitas a la otra persona a hacer lo mismo. El control preventivo es la mejor estrategia para evitar decisiones de las que luego puedas arrepentirte. La ira nubla el juicio, y lo que decimos o hacemos en un momento de furia muchas veces se convierte en una carga difícil de borrar. Antes de enviar ese mensaje agresivo, antes de responder con un grito, antes de actuar impulsivamente, toma una pausa. Decide responder más tarde, cuando la emoción haya pasado. Un truco simple pero poderoso es escribir el mensaje que te gustaría enviar y dejarlo en borradores. Si horas después sigues sintiendo la misma necesidad de enviarlo, entonces evalúa si realmente aporta algo positivo. La serenidad en momentos de tensión no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. No responder a un insulto, no ceder a la provocación y no reaccionar con ira es un acto de dominio propio. Si alguien te grita en el tráfico, si te increpan por un error, si un desconocido busca provocarte, la respuesta más poderosa es la indiferencia. Responder con cortesía o simplemente ignorar demuestra que tienes control sobre ti mismo. La gente que observa esa actitud la respeta, incluso si en el momento no lo reconoce. Pausar antes de hablar puede marcar la diferencia entre un conflicto innecesario y una conversación productiva. La regla de los 10 segundos es simple pero efectiva. Si estás a punto de decir algo enojado, respira profundo y cuenta hasta 10 antes de hablar. Ese pequeño margen de tiempo te da la oportunidad de reformular tus palabras, de evitar que el impulso tome el control y de elegir conscientemente la mejor manera de responder. Identificar las emociones que surgen en una situación desafiante es clave para no dejarse arrastrar por ellas. Si sientes la ira subiendo, si la impaciencia comienza a tomar fuerza, reconócelo internamente. Estoy enojado en este momento. Esa conciencia es suficiente para frenar la reacción automática y darte la oportunidad de elegir una respuesta más sensata. Frenar la escalada de tensión es una habilidad que se puede entrenar. Si alguien eleva la voz en una discusión, responder con un tono calmado y pausado puede reducir el conflicto de inmediato. Cuando alguien grita, su expectativa es que el otro también lo haga.
Pero si en cambio tu respuesta es tranquila, el choque pierde intensidad y la conversación puede reconducirse hacia una solución en lugar de una batalla de egos. La diplomacia en el diálogo es un arma poderosa. En un desencuentro familiar o en una discusión laboral, en lugar de centrarte en lo que divide, enfócate en lo que une. Buscar puntos en común permite que la otra persona se sienta escuchada y abre la puerta a un entendimiento mutuo. En lugar de "estás equivocado", prueba con "entiendo tu punto de vista, déjame explicarte el mío". El simple cambio de enfoque hace que la conversación fluya con menos fricción. Cada vez que superas una situación difícil con calma, refuerzas tu autoconfianza. Saber que tienes el control de tus reacciones, que no eres un esclavo de tus impulsos, genera una profunda sensación de poder interno. No necesitas demostrar tu punto gritando, ni necesitas ganar cada discusión. La verdadera victoria es mantener tu paz. Epicteto decía: "No pretendas que los sucesos ocurran como deseas, deséalos como ocurren, y tu vida transcurrirá sin sobresaltos". La aceptación de la realidad, en lugar de luchar contra ella, es una forma de reducir el sufrimiento innecesario. Si hay tráfico, si alguien te falta al respeto, si las cosas no salen como esperabas, la elección siempre es tuya. Puedes frustrarte y perder el control, o puedes aceptar lo que sucede y decidir actuar con serenidad. No se trata de reprimir emociones, sino de gestionarlas con sabiduría. Cada día está lleno de pequeñas pruebas, y cada una de ellas es una oportunidad para demostrar que tienes el poder de decidir cómo reaccionar. La calma no es un regalo, es una habilidad, y como cualquier otra habilidad, se fortalece con la práctica.